Muy bien, vamos a ver estructuras selectivas. ¿Ya? Anteriormente habíamos estado viendo que un algoritmo no era más que una secuencia de pasos ordenados y el diagrama de flujo se veía claramente que teníamos una secuencia paso a paso, ¿no? En este punto ahora vamos a utilizar un bloque o una alternativa que nos permite tomar decisiones. Entonces, las decisiones son indispensables cuando empezamos a trabajar con algoritmos porque no todo está netamente establecido para que siga un paso, una secuencia de pasos de manera ordenada directamente, sino que hay elementos donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones, es decir, que vamos a tener que de alguna manera bifurcar nuestra secuencia. Entonces, inicialmente esto era una secuencia ordenada de pasos, ¿no? Donde seguíamos un flujo, ese era el diagrama de flujo. Nuestro flujo ahora se va a segmentar, ¿sí? Se va a dividir, donde probablemente vamos a tener segmentaciones del flujo, pero en algún punto nuevamente estas segmentaciones van a volver al programa principal, a la línea principal en realidad. Entonces, para poder segmentar el flujo como tal, necesitamos tomar decisiones. En pocas palabras, las estructuras selectivas nos permiten justamente representar esta bifurcación del flujo principal. Entonces, seguramente tú viste alguna vez eh, inteligencia artificial en tu dispositivo móvil o en algún otro dispositivo donde, por decir, en Facebook había lo que es el reconocimiento facial, ¿no? Alguna vez si tú te tuviste alguna fotografía donde tenías a algún amigo, bueno, no sé si estoy en lo correcto, hace tiempo que no hago esto, pero por decir, acá sí veíamos una serie de personas que estaban en una fotografía y alguno de ellos era tu amigo, Facebook directamente te sugería, ¿sí? Si querías taguear o etiquetar a la persona, indicándote que por si este es Fernando y indicándote que esta es María. Entonces Facebook de alguna manera a través de un algoritmo, ¿sí? Que utilizaba inteligencia artificial tenía la habilidad de poder reconocer rostros humanos, ¿ya? Y a partir de una base de datos podía identificar inclusive qué persona era, ¿no? Fuera de reconocer rostros, podía identificar, en pocas palabras, la persona siempre y cuando esa persona era parte de la información vinculada a tus amigos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Facebook hace eso? Fuera de lo que es inteligencia artificial, en pocas palabras, resumiendo por detrás, lo que hace Facebook o las aplicaciones que trabajan con reconocimiento facial es identificar ciertos patrones, ¿no? Existe un criterio que de alguna manera permite que se pueda identificar un rostro. Por decir, si identifico que acá hay dos ojos, ¿sí? Es decir, que yo puedo saber determinar el tema de los ojos. Si tengo esa habilidad, yo puedo seguramente deducir que en algún punto, si determino los ojos, próximos a los ojos debe haber una nariz. Y si próximo a la nariz hay una boca, entonces estoy seguro que esto debe ser un rostro. Entonces acá el computador por detrás va haciendo varias preguntas para poder determinar si efectivamente lo que está estudiando o lo que está captando, en este caso este sector de la imagen, representa un rostro. Entonces, la forma en la que hace una aplicación este proceso es a través de una serie de preguntas, entre comillas, ¿no? Técnicamente, si quieres verlo así. Si hablaríamos en términos más acordes, aquí obviamente hay que mencionar otros elementos que están asociados a la inteligencia artificial y lo que es el machine learning. Bueno, en este caso, para nuestro contexto, a nosotros nos interesa un poquito rescatar esa forma en la que trabaja la computadora para poder aprender a crear preguntas, que en pocas palabras van a ser bifurcaciones a un flujo principal. Por decir acá, tú puedes ver claramente, ¿no?, que una computadora debería tener la posibilidad de poder identificar si esto es un chihuahua o no. Entonces, a través de inteligencia artificial, un dispositivo ejecutando ciertos algoritmos puede determinar eso, ¿no? Entonces, mira, acá quiero mostrarte un poquito lo que es un árbol de decisiones, donde acá la idea es a través de preguntas clasificar los rostros humanos. Entonces, si observas, acá tenemos un flujo, ¿no? Haz de cuenta que esto fuera un flujo, donde el flujo, al final de cuentas, va a identificar a un determinado rostro. Entonces, para poder identificar el rostro, va a basarse en una serie de preguntas. Por ejemplo,
El rostro que quiero identificar, se me ocurre que podría agarrar a esta persona. La pregunta sería, ¿tiene barba? Entonces habrá que verificar. Por ejemplo, en el caso de esta imagen, podríamos decir que no tiene barba. Entonces vamos a tomar una decisión. Vamos a responder sí, no. Entonces, mira acá, podríamos decir, ¿tiene el cabello café? Cabello café. Entonces, bueno, en este caso voy a asumir que por decir vamos a pintar de color negro el cabello, por decir, ¿ya? Entonces, a través de una serie de preguntas, este algoritmo, o bueno, esta estructura de árbol, va a tratar de identificar a qué categoría pertenece. Por ejemplo, está sonriendo, tiene el cabello azul, el cabello largo, tiene el cabello negro, y mira acá adicionalmente usa lentes. Entonces, a través de una serie de preguntas, por ejemplo en este árbol de decisiones, se puede identificar, por decir, una serie de clasificación de rostros. Entonces, por ejemplo, mira, esto es lo que comúnmente hace si quieres verlo por detrás, un dispositivo para poder ir aprendiendo a clasificar rostros a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, mira, yo te desafío que de alguna manera me ayudes, a responder estas preguntas. ¿Cuántas preguntas son necesarias para reconocer la cara A? Es decir, si yo tuviese un rostro parecido a este, ¿sí? ¿Con cuántas preguntas, según este árbol de decisiones, cuántas preguntas yo tendría que ejecutar para poder responder que un determinado rostro encaja en esta clasificación? ¿Te das cuenta acá? Con una sola pregunta, ¿cuántas preguntas son necesarias para reconocer ese rostro? Es simplemente una. Acá están preguntando, ¿esta cara tiene barba? Si la respuesta es afirmativa, obviamente que el flujo se viene directamente por acá y no hacemos más preguntas, ¿no? Entonces te coloco la siguiente pregunta. ¿Cuántas preguntas son necesarias para reconocer la cara H? Entonces, si observas, para poder reconocer este rostro, el árbol de decisiones tendría que hacer 3 preguntas. O sea, preguntar, ¿tiene barba? ¿Este rostro tiene barba? No, nos vendríamos por acá. Preguntaría, ¿tiene cabello? ¿Tiene cabello café? Esa es la pregunta, ¿tiene el cabello café? La respuesta sería no, vendríamos por acá. ¿Este rostro está sonriendo? La respuesta sería no, y finalmente vendríamos por acá y llegaríamos a la conclusión de que es esta cara, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que de alguna manera podríamos ir representando un árbol de decisiones para poder clasificar rostros. Entonces, inicialmente, mira, te coloco una pregunta adicional, piénsala y me respondes. ¿Son necesarias más preguntas para reconocer a la cara D que la cara G? Respondiendo a la pregunta que te indicaba, tendrías que considerar lo siguiente. O sea que la cara D, para poder llegar a este punto de decisión, mira, tendrías que preguntar, ¿tiene barba? No, nos venimos por acá. ¿Tiene el cabello café? No, porque el cabello es negro, para este ejemplo. No, vendríamos por acá. ¿Está sonriendo? Bueno, en este caso sí, está sonriendo. ¿Tiene el cabello azul? En este caso no, vendríamos por acá. ¿Tiene el cabello largo? Y la respuesta en este caso sí sería sí. Entonces, observa que hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 preguntas para poder llegar a determinar este rostro. 5 preguntas. Veamos qué ocurre en el caso de la cara G. Para llegar al caso, para llegar a determinar la cara G, tendríamos que venir nuevamente por ese árbol de decisión. ¿Tiene barba? La primera pregunta sería 1. No, vendríamos por acá. ¿Tiene el cabello café? Tendríamos una segunda pregunta, la respuesta sería no. Estamos determinando este rostro. ¿Está sonriendo? En este caso sí está sonriendo. Tendríamos esta secuencia, tendríamos ya 3 preguntas. ¿Tiene el cabello azul? Para este caso, para la siguiente pregunta, la respuesta sería no. ¿Tiene el cabello largo?
la respuesta sería no, ya vendríamos con 5 preguntas. Y finalmente acá tendríamos lo siguiente: ¿tiene el cabello negro? Y la respuesta sería no. Entonces ya tendríamos 6 preguntas para poder llegar a esta ruta. Entonces acá tenemos 6 preguntas que tenemos que realizar para identificar este tipo de rostro, y en el otro teníamos 5. Entonces la pregunta era: ¿son necesarias más preguntas para reconocer a la cara D que la cara G? Y la respuesta, obviamente, en pocas palabras, es de que para reconocer a una cara de tipo G necesito más preguntas en comparación a la cara D. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto que te estoy indicando? En un árbol de decisiones se puede de alguna manera hacer una analogía a lo que nosotros vamos a estar haciendo a lo largo del curso. En diferentes problemas nosotros vamos a tener que bifurcar y tomar decisiones. Obviamente que acá lo único que se está haciendo es preguntando. Pero estas preguntas que tú estás viendo, nosotros vamos a tener que de alguna manera cuantificarlas. ¿Qué quiere decir cuantificar? Que en pocas palabras vamos a tener que comparar probablemente con valores. Es decir, acá la respuesta del computador era sí o no, sí o no, ¿no? Y ese es el valor que nos permitía ir determinando por qué ruta voy. En una estructura selectiva aplicamos el mismo principio, donde nosotros vamos a tener un bloque que de alguna manera nos va a permitir también bifurcar una decisión. Supongamos que tenemos acá un bloque de cálculo y acá estoy calculando la variable a bajo alguna fórmula matemática y quiero tomar alguna decisión con respecto a. Entonces en un bloque voy a tomar nuevamente esta bifurcación donde voy a preguntar si A cumple con alguna determinada condición. Entonces si A cumple con una determinada condición, ¿sí?, voy a bifurcar el bloque en un segmento por la derecha, y si no cumple puedo hacer otra cosa. Entonces, estas son las famosas estructuras selectivas que vamos a estar incursionando a lo largo de este curso. Entonces, para ti es importante que consideres que la computadora, para poder realizar una serie de instrucciones y tomar decisiones y poder darte una respuesta, por detrás tiene una infinidad, si quieres verlo así, una infinidad de interrogantes que tiene que responder. Entonces, en ese sentido, para nosotros es útil ver desde este panorama cómo trabaja una computadora. Las computadoras son muy rápidas para poder responder este tipo de preguntas: sí, no, verificar y empezar a hacer clasificaciones, porque obviamente que tienen una potencia que no se compara con la habilidad humana. Las computadoras son muy buenas para hacer este trabajo. Sin embargo, hay un criterio interesante, o hay algo que tienes que tener en cuenta para poder armar este árbol de decisiones. Este árbol de decisiones lo puede armar en función a cómo va distribuyendo las preguntas. ¿Sí? En ese contexto me gustaría mostrarte adicionalmente una serie de preguntas que los vamos a ver enseguida.